Una de las excusas más comunes para decir no creo en Dios es porque vemos el mal que hay alrededor, el mal que nos está afectando. Y decimos, si Dios existe, ¿cómo es entonces que hay tanto mal en el mundo? Pero hay explicaciones para aquello. Y sabemos de que el origen del mal no está en Dios. La Biblia, la revelación divina, nos muestra tras bambalinas. Y queremos estudiar junto a ti este fascinante tema el día de hoy. Esta semana, el problema del mal. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte ni llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Gracias por estar junto a nosotros una vez más, queridos amigos. Estamos muy felices de tenerlos en un nuevo capítulo, un nuevo programa en donde estaremos abordando este gran problema del mal. ¿Cuántas veces ha sido ese el argumento para no creer en Dios o para ya renunciar un poco al optimismo en esta vida? Pareciera que el mal no tiene solución. Bueno, está aquí con nosotros el pastor Sergio para que sigamos en estos diálogos, viendo cómo la palabra de Dios también nos guía en la comprensión de un tema que sin duda es un gran misterio igual. Creo que debemos reconocerlo. Es un gran desafío, así que es un privilegio poder estar acá para poder dialogar, conversar acerca de estas ideas que esperamos pueda ayudar a muchas personas, ya que este es uno de los temas que más cuesta a veces en nuestra experiencia cristiana y que utilizan mucho también los ateos para poder justificar su no creencia en Dios. Así es, así que queridos amigos, por favor, únanse a nosotros en esta oración. Queremos pedir que el Espíritu de Dios esté con nosotros, sea un diálogo provechoso y un estudio también enriquecedor de la palabra. Señor que estás en el cielo, muchas gracias por el privilegio que tenemos una vez más de estudiar junto a ti. Puedas tú estar en medio de nosotros, dialogando, hablándonos al corazón y que podamos dejar nuestras presuposiciones de lado. Estemos atentos a tu voz expresada a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, tú lo mencionabas, ¿no? Yo algo también aludía a aquello. El mal parece ser la excusa perfecta para decir dónde está Dios o a la luz de todo lo que veo en el mundo, no estoy dispuesto a creer en Dios. Pero el mal no es lo único que hay. Recordemos que ahí también en Génesis se nos habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, hay una tensión siempre y parece que si nos rebelamos contra el mal es porque tenemos inconscientemente una noción del bien, o si no, porque lo llamamos mal. Y sin embargo muchos ahí no, que todo es relativo, pero pareciera que en la práctica no todo es tan relativo porque sí logramos llegar a una definición del mal. A veces es difícil navegar las aguas, de ahí que la palabra de Dios nos viene a ayudar, a darnos vislumbres. ¿Cuál será el mejor punto de partida para abordar este tema que sin duda da para mucho? Quizás primero dar una introducción en el sentido de cómo este tema ha sido abordado. El problema del mal, como dijimos, es quizás el dilema más grande que enfrenta el teísmo, especialmente el teísmo bíblico, ¿no? El teísmo cristiano, porque la Biblia nos presenta un Dios que es amor. Ya hemos hablado durante todo este trimestre acerca de su amor, su justicia, un Dios que es bueno y que no le agrada el mal. Sin embargo, a pesar de que existe este ser que es bueno y que también es todopoderoso, ¿no? que pareciera que todo está bajo su control, a pesar de eso vemos que hay maldad en el mundo. Entonces pareciera que hubiese una contradicción. ¿Cómo puede ser que podamos creer en un Dios que es todopoderoso, que tiene todo bajo control aparentemente en este mundo, y exista una cantidad de mal en este mundo que es
bastante triste. No estamos hablando simplemente de que me pasan cosas malas. Estamos hablando de que en este mundo hay guerras, que en este mundo hay también abusadores de niños, que en este mundo hay gente que mata simplemente de manera injustificada. Estamos hablando de que la cantidad de mal que existe en este mundo nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué, si Dios es amor y que Él podría impedir que esto sucede, por qué estas cosas siguen sucediendo? Esto es planteado desde siempre, ya en la filosofía griega, se lo conoce como el dilema de Epicuro, aunque no tenemos los escritos de Epicuro directamente, pero hay referencias respecto a que cómo es posible que este ser exista, ¿no? Que o bien no es todopoderoso porque no es capaz de impedir el mal, o bien no es tan bueno porque deja que las cosas malas sucedan, o simplemente no existe porque el mal estaría atestiguando de que un ser todopoderoso y del todo benigno no podría existir. Hay distintas respuestas que se han dado a este dilema. La Biblia no es ajena a este problema. La Biblia presenta el problema del mal como algo real, latente. Pero quizás antes de ir a cómo la Biblia lo presenta, mostrar una manera equivocada, por así decirlo, en que esto se ha presentado. Muchos cristianos piensan que la manera en que Dios dirige y controla este mundo involucra también lo malo. O sea, Dios está bajo el control de todo y por lo tanto el mal también es parte del plan de Dios para nosotros. Es parte de las herramientas o instrumentos que Él tiene para ahora. Entonces dice, no, Dios no solamente permite el mal, sino que Dios, ¿no es cierto?, lo planificó, que lo determinó para nosotros, por una buena razón. Y eso, digamos, es complejo poder entenderlo así. No es algo que nosotros podamos aceptar, pero hay muchos cristianos que lo ven de esa manera, ¿no? Que el mal tendría algún propósito terapéutico, digamos, para nosotros. La lección va a abordar en esto, no solamente esta semana, sino en las semanas que siguen. Por lo tanto, vamos a poder desmenuzar un poquito más esto. Pero nosotros vamos a introducir una manera de explicar esto en el cual, si bien es cierto, creemos que Dios está al control, que Dios es el gobernador del universo, hay elementos que nos llevan a pensar que no podemos, y en esto quizás vamos a ser muy enfáticos durante estas semanas que vamos a hablar de esto, nosotros no podemos atribuir el mal de este mundo a Dios. Y vamos a buscar en la Biblia algunos elementos, ¿no? Ya habíamos dicho que el tema del mal, del pecado, está claramente presente en la Biblia desde el principio y también es un cuestionamiento que se hace. Job, por ejemplo, en el capítulo 30, en el versículo 26, dice: sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Y esto lo está diciendo alguien que siente que no, ha hecho las cosas bien como para no esperar el mal. ¿Por qué si yo hice todo bien? Y la Biblia presenta a Job, todo el libro lo presenta como un hombre justo. Íntegro, que hizo las cosas bien. Sin embargo, vemos que le vinieron cosas malas y él no puede entender. Por supuesto, nosotros como lectores del libro vemos que hay toda una trama detrás que nos permite entender en parte lo que está sucediendo, pero Job no puede ver eso. Y eso nos lleva, en primer lugar, a acercarnos a este tema, entendiendo que no todo quizás lo vamos a comprender, pero que la Biblia sí presenta este tema, ¿no? Presenta de que hay algo que está sucediendo y que no debiese estar sucediendo, ¿no? Esperando el bien, se presenta el mal. Entonces ahí se viene la pregunta, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué tenemos que pasar por cosas así? Si yo hice todo bien, ¿por qué me tuvo que pasar esto, ¿no? Y eso nos lleva a desconfiar de Dios. Ahora, recordemos que Dios también está sufriendo esto. La lección nos hace referencia a las palabras de Jesús en la cruz, cuando él mismo dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Jesucristo también
es parte digamos, de los que están sufriendo por causa del pecado, por causa de la maldad. Y él también hace la pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿No? Y esta pregunta aparece a lo largo de toda la Biblia, es un clamor de sus hijos. ¿Por qué, si tenemos un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que nos dice que es bueno, que quiere lo mejor para nosotros, por qué tengo que pasar por esta enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar por el sufrimiento, ¿no? Por las necesidades, ¿no? ¿Por qué tengo que pasar a veces hambre? ¿Por qué tuve que pasar por una circunstancia tan triste cuando alguien me traicionó, me faltó a esa confianza, ¿no? Y vemos hogares destruidos, vemos niños, mujeres que han sido abusadas, y también eso pasa dentro del pueblo de Dios, dentro de aquellos que se dicen confiar plenamente en Dios y que creen que Dios ha estado con ellos en todo momento. Aún ellos también están pasando por esa situación. Por lo tanto, el tema del mal no es solamente un tema teológico, sino es algo que también tiene que ver con la manera en que nosotros enfrentamos nuestra vida cristiana, nuestro día a día. Y una mala comprensión de este tema nos puede llevar a la pérdida de nuestra fe y la pérdida de nuestra confianza en Dios. Por lo tanto, este tema es muy vital y es bueno que nosotros podamos profundizarlo de la mejor manera. Y es bueno abrir un diálogo honesto con Dios al respecto. Otro pasaje que está aquí es Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. Y abre la pregunta, ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Una pregunta honesta. Yo creo que ese debe ser el punto de partida. No podemos acercarnos a Dios siendo desleales con nuestros propios sentimientos al respecto de cómo el mal nos impacta. No hay nada malo en reconocer, Señor, no entiendo. No hay nada malo en reconocer de que estoy un tanto confundido, esperando que Dios tal vez me habría podido librar de una cierta situación. Creo que esa honestidad debe ser el punto de partida. No podemos vivir en ese autoengaño cuando en el fondo hay una rebelión tal vez creciendo, llegando a un punto en donde ya no daremos más. Y será muy extraño para la gente que nos conoce o para nosotros mismos que al parecer de un día para otro se nos fue la fe. No, creo que el remedio para eso también es mantener diálogos muy honestos con Dios. Jeremías está en una tarea de predicar un mensaje incómodo para quienes lo escuchan. Él siente la presión de estar siendo el portavoz de Dios, pero al mismo tiempo viendo cómo se está desmoronando la sociedad en la cual él vive, como muchos no están creyendo en el mensaje de parte de Dios. Él se ve apretado por ambos lados. Por un lado, Dios que espera que él sea su mensajero. Por otro lado, la incredulidad de quienes, ¿no es cierto?, lo escuchan, y muchas de las cosas que él denuncia pareciera de que no se están cumpliendo porque los impíos siguen haciendo y deshaciendo. Por lo tanto, él está encarnando un poco de la frustración de lo que él mismo está transmitiendo. Pero me parece de que como consejo, nunca tratemos de negar esas emociones que son muy reales. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos generan frustración. Hay una expectativa que a veces no la estamos sabiendo abordar en nuestros tiempos, que querríamos que Dios actuara antes. Bueno, esa honestidad es el punto de partida para hombres como Job, para hombres como Jeremías. Y frente a esa honestidad, Dios siempre tiene respuestas. Pero no podemos partir con el autoengaño, de decir, no, si esto, no, si no es para, no, yo debo estar mal. No, esa emoción si es real, yo creo que es necesario reconocerla. Job lo expresa, los salmos continuamente expresan este sentir. Quizás un texto que menciona acá, podemos leer también Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es una queja. ¿Por qué, Señor?
¿Por qué tú estás lejos de mí? ¿Por qué, a pesar de que yo te amo, quiero tener una relación contigo, ¿no? Muchos cristianos dicen, pero si, ¿por qué me pasan cosas malas si yo busco a Dios? Entonces, la realidad del mal no está ausente de los hijos de Dios. Esto es claro en la Biblia, ¿no? Y por eso es tan hermoso, y tú ya aludías a este pasaje, Dios mío, el Salmo 22, pero es mi Dios. Y por lo tanto, esa queja, esa emoción, esos sentimientos a veces hasta medios contradictorios que tengo en mí por lo que me está tocando vivir, se los llevo a Él. Y abro mi queja con Él, como Jeremías lo está diciendo, te voy a presentar mi causa, ¿ya? Voy a tener esta discusión contigo. Cuántas veces Job también lo expresó de esa manera, y Dios fue muy paciente con él. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? No vaya a pensar usted, querido amigo, que por tener esta sincera y honesta aflicción en su corazón, usted es menos cristiano. No. El cristiano puede tener estas inquietudes, pero se las lleva a Dios. Dios mío, ¿por qué? Y yo creo que ahí debemos comenzar ese diálogo a corazón abierto. Pero no vaya a ser que caigamos en la trampa. No tengo que tener este pensamiento, no tengo que tener estas emociones, pero están. Por lo tanto, llevémoselas a Dios. Y ahí comenzará a ser reconstruido y sanado ese corazón. Tenemos que también reconocer nuestra incapacidad de poder comprender todo. El caso de Job nos muestra de que, a pesar de que el libro nos da un trasfondo bastante interesante, que lo vamos a hablar para poder entender lo que le estaba pasando a Job nunca se le explica esto. Y más bien, cuando Dios le responde a Job, no es que le dice, mira, la verdad que pasó esto, no, sino que más bien le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No estamos leyendo Job 38. Sí. Todo el capítulo 38 en adelante nos muestra que Dios nos dice, mira, tú no eres capaz de entender todo. Hay cosas que no lo vamos a lograr entender del todo, ¿no? Y quizás, creo que estamos ya más o menos con el tiempo para la pausa, pero quizás dejar esta reflexión, ¿no? Que aunque nosotros no vamos a entender todo, Dios se hace cargo de este tema. Y Dios quiere darnos algunas vislumbres para que podamos entender, ¿no? Sí. No, yo pensaba que nos quedan todavía algunos momentos. Había una persona comentando en estos diálogos serios, diálogos honestos, debates que ahora, con la facilidad que pueden ser difundidos ahora. Y la reflexión era, yo no puedo creer en un Dios que cree una mosca que coloca sus larvas en los ojos de niños en África y que no puedo creer en un Dios así. Visto de esa manera, muy naturalista, así, de ver la creación en su estado actual y decir, bueno, este es un reflejo de Dios. ¿Cuántas cosas se están desconociendo en esa declaración? Desconocer de que la creación fue perfecta, que ese no era el plan, de que esto se echó a perder y que estamos mirando la condición actual como tal vez único referente para determinar cómo es Dios. Un poco eso ilustra lo que tú vienes diciendo. Que nacía esa observación, un hombre bien letrado, bien leído, bien instruido, y sin embargo su ejemplo deja entrever que hay mucho que prefiere obviar o prefiere ignorar. Uno queda con esa pregunta. ¿Cuán honesta realmente es las palabras de esta persona que usa la maldad como excusa? ¿Acaso no intuye que esa misma reacción, esa misma incapacidad de aceptar aquello, acaso no le dice algo respecto a cómo está eso en el corazón? ¿Por qué está que hasta nos rebelamos contra esa noción? ¿De dónde viene aquello? Pues bien, ahora sí ya el tiempo se nos ha ido, así que vamos a hacer una pequeña pausa y seguir explorando algunos de estos pasajes junto a ustedes, queridos amigos.
Bueno, estábamos hablando, queridos amigos, sobre lo mucho que desconocemos realmente. Job es un muy claro ejemplo en ese diálogo con Dios. Capítulo 38 de Job, ahí estábamos. Dios que reconoce que necesita empezar a aclararle ciertas cosas a este su hijo íntegro, justo, pero que no tiene el cuadro completo. Nosotros desde el privilegio del narrador vemos lo que está tras bambalinas. Job no lo tenía. ¿Cuánto de eso, sin embargo, lo necesitamos reflexionar hoy también nosotros? Exactamente. El capítulo 38 y en adelante, Dios lo que le dice a Job, no es darle la explicación de por qué está sufriendo, sino diciendo, mira, en realidad lo que estoy diciendo, hay muchas cosas que tú no entiendes. Hay muchas cosas que van más allá de tu comprensión. Por lo tanto, no podemos nosotros juzgar a Dios a partir de un elemento del cual no siempre tenemos todos los elementos. Yo no puedo juzgar a un pastelero, ¿no es cierto? Porque le mandé a hacer una torta y resulta que el que me la traía se le cayó y me la trae toda destruida. Y dice, este pastelero, mira la torta que hizo, cuando en realidad no fue culpa del pastelero, sino que fue del que tenía que transportarla, ¿no es cierto? Algo pasó, se le cayó. Estoy recordando una vez que quisimos celebrarle el Día de la Madre a mi mamita, quisimos hacerle una sorpresa. Y mi hermana fue a comprar una pizza y cuando estaba subiendo la escalera de la casa se le cayó y se le dio vuelta totalmente, ¿no? Mi hermana fue un desastre de la sorpresa del Día de la Madre. Pero uno no puede juzgar las cosas que nosotros vemos ahora como que si fuesen hechas por Dios, ¿no es cierto? Por tomar el ejemplo que tú mencionaste antes de la pausa. Porque sin duda hay algunos aspectos que no conocemos. Y ahí viene, ¿no es cierto?, lo que la lección nos trae y que le llama esta idea que han presentado algunos filósofos del teísta escéptico, ¿no? Es un tanto extraño el concepto porque pareciera que escepticismo nosotros lo entendemos con alguien que niega a veces, ¿no es cierto?, o que duda respecto a la existencia de Dios. Pero no es ese el concepto que se quiere dar. El teísta escéptico, según lo que nos presentan algunos filósofos, tiene que ver en que creemos en Dios, ¿no es cierto?, pero que también entendemos que aunque no tenemos todos los elementos, no sabemos todas las cosas, ¿no? Desde la ignorancia, por así decirlo, desde la falta del conocimiento, de la falta de la evidencia toda, nosotros sí podemos confiar en que debe haber, ¿no?, alguna razón o deben haber suficientes razones para hacer que Dios permita que estas cosas sucedan, ¿no? Y esta es una posición que el autor de nuestra lección, el doctor John Peckham, presenta, ¿no? Que hay muchos filósofos que están diciendo, bueno, no sabemos todo, pero sí podemos saber que debe haber alguna buena razón por la cual Dios permite que exista el sufrimiento, de la cual nosotros quizás no tenemos todos los elementos para poder dar una respuesta clara. Ahora, vamos a ver de que sí hay algunos elementos que nos permiten configurar una respuesta, ¿no? Hay varios puntos que vamos a ver esta semana y la próxima semana que nos permiten elaborar una respuesta frente al problema del mal. Pero lo hacemos desde la perspectiva de Job, ¿no es cierto? Que no estamos viendo todo el cuadro, no tenemos todos los elementos, pero aún así podemos ver que la Biblia nos revela un Dios en el cual podemos confiar. Un Dios que es amoroso, un Dios que es justo. Y aunque no podemos entender todo, Él es alguien digno de confianza. Leyendo otra obra de este mismo autor, del autor de la lección, a veces me confundo, no sé si lo leí acá o lo leí en el libro auxiliar o en alguno de los libros que él ha escrito que me he dedicado un poquito a estudiar al autor de esta lección. Y él menciona que él se acuerda cuando llevó a su hijito al médico porque estaba muy mal, lo llevó a las urgencias y fue necesario sacarle sangre para poder hacer algunos estudios.
Entonces el chiquito, que todavía no se podía expresar bien, a la hora de 2 años parece que él menciona que tenía, se movía, pataleaba por las molestias que sentía. Entonces el médico le dice, por favor, sujételo para que le podamos sacar sangre. Entonces él con la mamá tuvieron que tomarle los pies, las manitos, tuvieron que tomarle los pies para que él no se mueva, y así el médico, la enfermera pudiese extraer la sangre. Dice que mientras lo hacía, el niño como que lo quedó mirando y le decía, pero ¿por qué me haces esto? Como decepcionado. Claro, ¿y por qué tú estás permitiendo que esto suceda, ¿no? Entonces, de la misma manera en que ese niño pequeño no podía comprender por qué Dios, o sea, por qué su padre estaba permitiendo que le sacasen sangre, que era para su beneficio, muchas veces nosotros miramos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Cuando en realidad no es Dios el que está haciendo, sino que hay una situación en la cual estamos sumidos que tiene que ver con el pecado y que nos debe llevar a reflexionar y a entender, ¿no es cierto?, quién es Dios finalmente, pero sobre la base de lo que ya hemos aprendido de la palabra de Dios, que Dios es justo, que Dios es bueno y que Dios nunca va a hacer algo que sea malo para nosotros. Y bueno, uno de los elementos que tal vez se requiere para llegar a una respuesta completa, porque hay algo uno puede haber a través de la intuición, a través de la mera reflexión, ¿verdad? Comenzar a hallarle sentido a ciertas cosas. Desde las frases cliché, bueno, por algo suceden las cosas. Bueno, para mejor, ¿eh? Al menos algo de punto de partida hay en eso. Ya, okay. Pero creo que realmente lo que se nos sugiere aquí, ahí en el Salmo 73, hay un punto de inflexión muy, muy claro ahí. Ahí en los versículos 16 y 17 me parece que justamente ocurre este cambio de dirección. Porque lo que mencionábamos en algunos momentos atrás, esa reflexión honesta, creo que eso es lo que vemos en los primeros versículos de este Salmo. Es una reflexión muy, muy honesta. Yo no sé si alguien quisiera hoy, si es cristiano, si asiste a una iglesia, pararse al frente y empezar a hablar con esta honestidad frente a los demás feligreses. Comenzar a transmitir con ese grado de profundidad su frustración tal vez, o lo que piensa respecto a los impíos, como al parecer les va tan bien, etc. Creo que muchos cristianos o cristianas piadosas tratarían de no expresarse de esta manera. Y sin embargo el salmista, un salmo de Asaf, sí se expresa así. Se está expresando así con Dios. Sin embargo, llegamos al versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, el pensar humanamente tiene sus límites. La intuición humana, la lógica de, bueno, por algo pasan las cosas, tal vez aquí, tal vez allá, tiene sus límites. Fue difícil. Verso 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Y pareciera de que entrando al santuario, que es el santuario de Dios, exponiéndose frente a Dios, creo que la revelación divina, es una pieza del rompecabezas que es fundamental. Hay momentos en donde puedo haber leído mucho, puedo tener muchas filosofías o teorías filosóficas sobre el bien y el mal. Todo eso puede ayudar, sin duda. Creo que hay que abordar esto con ese grado de seriedad. Pero si yo dejo de lado la revelación divina, siempre va a haber algo que no va a estar cuadrando. Y de ahí volvemos a ese ejemplo de esta persona que ponía que esta mosca en África, que coloca sus larvas en los ojos de los niños y que por lo tanto las larvas al salir dejan al niñito ciego y todo. ¿Cómo Dios pudo hacer eso? La revelación me aclara de que Dios creó las cosas buenas en gran manera. La revelación me aclara de que hay un enemigo que muchas veces se nos ha olvidado siquiera mencionar que existe. La revelación me aclara que también hay decisiones personales que tienen sus consecuencias.
Cuando yo comienzo a tomar la revelación divina, hay muchos de esos vacíos que se comienzan a llenar. Y no es que Dios esté ahí solo para, comillas, llenar esos vacíos y que para lo demás tenemos la ciencia, no. Pero un diálogo honesto requiere, me parece, cubrir todas las bases. Y me ha gustado ver cómo en este último tiempo, aún gente muy escéptica, atea inclusive, ha estado dispuesta a ir al texto bíblico. Y lo hace académicamente, lo hace, pero al menos está incorporando en estos diálogos la revelación bíblica. Tal vez no la ven como revelación, tal vez la ven como una tradición religiosa a lo largo de la historia. Pero creo que si vamos a tener una conversación honesta, la revelación no puede estar ajena. Y vemos aquí esto en el Salmo. Mientras yo pensaba, fue difícil, porque nuestro raciocinio, nuestra capacidad tiene un límite. Necesitamos la revelación divina, eso que viene desde afuera, eso que viene desde un punto de vista superior que nos muestra un panorama distinto que nosotros no vemos. Lo que tú mencionabas de Job, eso que está tras bambalinas, eso que Dios sabe. Ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un interlocutor que yo creo, y lo digo muy así, tiene mucho que decirnos. ¿Ya? Bueno, lo que me gusta del texto que estás mencionando es que Asaf, ¿no es cierto?, el autor de este salmo, él dice que, bueno, él le da vueltas, no logra entender, pero como tú dices, hay un punto de inflexión cuando él logra entender. Y él menciona específicamente que eso sucede cuando entra en el santuario. No es el tema de esta semana el santuario, pero ya hemos mencionado en estudios previos que hemos realizado en otras temporadas lo central que es el tema del santuario para la comprensión del plan de salvación, del gran conflicto, ¿no? Porque el santuario es el lugar de la morada de Dios, es el trono de Dios, donde se manifiesta, donde podemos conocer a Dios directamente. Somos invitados a ser parte, digamos, del juicio también, ¿no? Ahí es donde se reúnen las huestes celestiales para poder resolver el tema del mal, el tema del conflicto, ¿no? Allí en el santuario finalmente se va a vindicar el carácter de Dios, se va a mostrar claramente. Por eso toda la enseñanza que nosotros como Iglesia Adventista hemos desarrollado a través del santuario, que ha sido tan criticado por otras denominaciones, la verdad que es una luz maravillosa que nos muestra que es allí, en el santuario, donde Dios actúa por la salvación de nosotros, allí donde se aplican los méritos de Cristo en la cruz. Lo que sucedió en la cruz, sin duda, es el acto más maravilloso de la historia del plan de salvación. Pero sin la acción de Dios, de Cristo en el santuario, aplicando, otorgando los méritos del sacrificio de Cristo a sus hijos a través del juicio y vindicando su carácter y finalmente pudiendo erradicar el mal por las decisiones que se toman allí, nosotros no tendríamos una clara respuesta. Y aquí quizás vamos a ir adelantando lo que vamos a ver en las siguientes semanas, que tiene que ver justamente con eso, con el tema del gran conflicto, de la manera en que Dios resuelve el tema de la maldad, el tema del pecado, y cómo Dios tiene que actuar de ciertas maneras que quizás no todos los logran comprender, pero que finalmente tiene cierto sentido, ¿no? Dios decide resolver el tema del pecado a través de Cristo, ¿no? En el santuario y de una manera que sea evidente para todos, de manera que no haya ninguna duda respecto a su carácter. Y vamos a decir que finalmente todos nosotros vamos a llegar a ese punto que pasó Asaf. Todos vamos a poder entrar a ese santuario, poder ver, ¿no?, toda la evidencia de la obra de Cristo, ver a Dios cara a cara, ver todas las oportunidades, todo lo que Él ha actuado, y vamos a decir, bueno, Dios es justo, Dios ha sido justo, y esa es la confianza que podemos tener. Entonces, hay una respuesta que Dios nos da a partir de la obra que Él ha hecho por nosotros en el santuario, y podemos confiar en que hay una respuesta que es satisfactoria dentro de todo lo que nosotros podemos conocer. No conocemos todo, pero hay elementos que nos pueden ayudar a poder conocer. Y quizás, como para ir planteando ya estos elementos que nos dan la respuesta, yo creo que podemos ir construyendo una respuesta al problema del mal. El primer elemento de esta respuesta
es reafirmar lo que ya hemos dicho a lo largo de este trimestre, es que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios nunca va a hacer algo malo, ¿no? Que todo el mal que nosotros vemos en este mundo no es motivado por Dios, no es lo que Dios ha querido hacer. Eso va a significar ciertos límites en la acción divina en el mundo, ¿no? Pero tenemos que entender que el mal que existe en este mundo no es propósito, no es el plan de Dios para nosotros. Quizás es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a veces decir, en atribuir las cosas malas que suceden a Dios. En la Biblia pareciera que en algunos momentos se atribuyen ciertas cosas malas a Dios y tiene que ver con la cosmovisión bíblica, la cosmovisión hebrea, ¿no es cierto?, que presenta a Dios siempre al control de todo. Eso es correcto. Sin embargo, en el detalle, cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que finalmente no es Dios el que está haciendo lo malo, sino que hay un enemigo, ¿no? Y que tiene que ver con el tema del gran conflicto, que vamos a estudiar un par de semanas más con más detalle. Pero en primer lugar, tenemos que recordar que Dios no es autor del mal. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que entró el mal en el universo? ¿Cómo es que entró el mal en este mundo, ¿no? Y ahí viene, ¿no es cierto?, el tema que se nos presenta esta semana en la lección, que tiene que ver con la defensa, ¿no? Que es una de la principal, quizás, de los elementos que se utiliza para poder explicar el problema del mal de parte de los cristianos y que tiene que ver con la defensa del libre albedrío, ¿no es cierto? Es el principal argumento que se utiliza para explicar el tema mal, aunque no es, digamos, absoluto en darnos una respuesta ya sin ningún tipo de pregunta, pero es un lugar donde comenzamos, ¿no? Así es. Y vamos a tener tiempo para explorar qué es el libre albedrío, cómo se entiende, qué ejemplos prácticos también tenemos en la Escritura después de esta breve pausa. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Muy bien, ya estamos de regreso y quedó entonces esta idea lanzada. Es fundamental para también entender este problema del mal, comprender nuestra capacidad de elegir libremente, el libre albedrío. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo definir bien este concepto? Creo que también eso requiere algo de atención. No sé si yo soy libre de hacer lo que quiero, si eso es libre albedrío, y alguno podría entender aquello, ¿ya? O ir por la vía del relativismo y decir, bueno, todo siempre será legítimo porque finalmente no hay cosas claras o definidas en el mundo. Creo que eso tampoco es como la Biblia ha definido esta capacidad que tenemos para elegir o para decidir. Siempre está dentro de un marco que se desmarca, valga la redundancia y la expresión, de algunas de estas cosas que a veces le vamos adosando al libre albedrío. ¿Cómo poder entender esto de manera que esté acorde y en armonía con la Biblia? Creo que ahí está el desafío. Sí, primero mencionar que en la Biblia hay suficiente evidencia para darnos cuenta que Dios creó a sus criaturas, tanto angelicales como humanas, con el libre albedrío, esta capacidad de elegir, de escoger. Como tú decías, hay más de una definición de lo que es el libre albedrío. Podríamos introducir, quizás podemos discutir otras definiciones después, pero podríamos introducir que nosotros entendemos a partir de la Biblia, así como se presenta en la Biblia, como la posibilidad de elegir entre al menos dos opciones. Eso sería el libre albedrío. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la entrada del mal, es la mala elección que han hecho las criaturas por su mal uso, digamos, del libre albedrío al escoger lo malo en lugar de lo bueno. Nosotros podemos ver que ya antes de la entrada del pecado en el mundo, en el libro de Génesis, el capítulo 2, se ve manifestado esta capacidad de las criaturas humanas de poder elegir en un elemento bien curioso, que algunos lo presentan
casi como alegórico, ¿no? Pero nosotros creemos que es un elemento concreto que muestra realmente que Dios creó al ser humano con libre albedrío, que tiene que ver con la existencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16, que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces vemos que Dios crea todo perfecto. Hemos leído en Génesis siempre, ¿no es cierto?, que fue lo que Dios creó era bueno en gran manera, ¿no? Estaba todo bien. Pero Dios, dentro de esa perfección que Él creó, dentro de la perfección de su creación, Él también dio a sus hijos esta capacidad de escoger. O sea, Él dice: mira, esto es lo que yo he creado para ti, pero si tú realmente no estás de acuerdo con esto, hay otra opción. Y es como, claro, está la vida y está la muerte. Siempre la Biblia se presenta bajo esta perspectiva. O sea, el camino de Dios es vida, pero el camino del pecado es presentado como que lleva a la muerte. Entonces, hay siempre dos caminos, pero se nos advierte siempre las consecuencias de seguir un camino distinto al de Dios. Y no es que Dios sea arbitrario en esto, diciendo: si no haces lo que yo digo, entonces yo me enojo y te castigo. No es así como Dios actúa, sino que Él nos crea, y nuevamente, ¿no es cierto?, creemos que Dios va a crearnos perfectos en la mejor manera que podía haber sido, ¿no? Dios, en su omnipotencia, en omnisapiencia, Él vio todas las opciones que existían, y sin duda Dios eligió la mejor opción, la mejor manera en la cual nos podía crear, y Él vio que esa mejor manera era a través del libre albedrío. Entonces, y ahí es donde podemos comenzar. ¿Por qué Dios dio esta opción? ¿Por qué Dios no simplemente omitió este arbolito, ¿no? ¿Para qué crear un árbol que no se podía comer? Es como incluso hasta contraproducente, ¿no? Dios hacer algo que nos da una opción en la cual nos puede llevar a la muerte, ¿no? Y aquí tiene que ver nuevamente con la comprensión del carácter de Dios. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios es amor. Y la libertad del ser humano, el libre albedrío, está directamente relacionado con eso, ¿no? ¿Por qué Dios nos creó con libertad? La lección nos cita a este autor cristiano, filósofo, C.S. Lewis. Ex-ateo también. Ex-ateo, ¿no? Que él se convence en sus diálogos con Tolkien, ¿no es cierto?, de la existencia de Dios. Y él escribe un libro. Escribe más de un libro en todo caso, ¿no?, respecto a esto, ¿no? Él también tiene un libro sobre el problema del dolor, ¿no? Pero quizás su libro más conocido en el aspecto de su defensa del cristianismo, ¿no? Es este que se cita acá, en Mero Cristianismo, algunos lo traducen, aquí se traduce cristianismo y nada más. Y donde él explica, ¿no es cierto?, que era prácticamente la única manera en que Dios nos podía crear, ¿no? Dice que el libre albedrío, aquí quizás saltando un poquito, es lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. O sea, Dios nos podría haber creado sin la capacidad de escoger, sin el libre albedrío, pero eso hubiese sido contrario al amor. Una de las características del amor es la libertad. Nadie puede obligar a amar. Y Dios no podía obligarnos a amarlo. Dios no podía decir a Adán y Eva: ustedes tienen que amarme, o si no... O sea, porque no hay otra opción, ¿no? Dios crea una opción, porque el verdadero amor siempre va con la libertad. Yo no sé, aquí nuestros televidentes, aquellos que nos están escuchando, estarán de acuerdo con que nadie lo puede a uno obligar a amar. De hecho, no son frases o ideas que adosamos al concepto del amor. Nadie dice, bueno, podría darse, pero no es lo habitual que uno escucha: yo me casé obligado. O esperamos que no sea el testimonio de nadie. Claro, o estamos celebrando felizmente nuestro aniversario número 50 obligados, como que algo no cuadra en eso, ¿no es cierto? No son las palabras que típicamente nosotros unimos a estos conceptos, aunque sabemos en un mundo tal como está, situaciones así también pueden darse. Y se daban en el pasado cuando habían estos matrimonios arreglados.
pero que sabemos que no es lo ideal, ¿no? O sea, por supuesto, en algunos casos funciona porque el Señor trabaja en los corazones de las personas, pero el amor por sí tiene que venir de una decisión libre. Dios decidió crearnos como seres capaces de amar. Y eso significaba crearnos con libre albedrío. No podría haber sido de otra manera, porque habernos creado de otra manera hubiera sido contrario a la naturaleza misma de Dios, porque Dios nos crea para poder establecer una relación de amor con Él. Fuimos creados justamente para su gloria, su carácter de amor, para poder mostrar ese mismo amor que Él tuvo por nosotros, poder retribuirlo, ¿no? Estudiamos en una lección anterior que una de las características del amor de Dios es que es idealmente recíproco. Dios espera una respuesta. Dios espera que nosotros también podamos responder a su amor y podamos decidir amarlo. Entonces, Él nos creó con esa capacidad de responder. Y hay a lo largo de toda la Biblia invitaciones a ir a con Él. Yo les pongo, ¿no es cierto?, dos caminos, ¿no? La vida, la muerte. Siempre está esa opción de escoger entre lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos advierte que no es lo correcto, que no es lo bueno, no es para lo cual fuimos creados. Entonces, Él nos dice, mira, este es el camino, pero aún así hay un camino alternativo que te lleva a la muerte, ¿no? Ancho es el camino, dice Jesús, que lleva a la muerte, pero hay una puerta estrecha, que es elegir el camino que Dios ha puesto delante de nosotros para poder seguirlo y poder establecer esta relación de amor con Él. Ahora, algunos por ahí puede que piensen, bueno, pero ¿y por qué colocó el árbol? Es como que les dio la instancia a que se equivocaran, a que eligieran mal. Y nuevamente creo que se nos está olvidando de que hay otro actor aquí. Está Satanás. Y tal vez también adelantándonos algunos elementos que se verán más adelante en esta serie, esto también restringía las opciones de Satanás respecto a cómo él podría engañar a Adán y Eva. Satanás sabemos que buscará muchos medios para hacernos tropezar, desanimarnos, pecar. Vemos eso en el día a día. Él no ha escatimado esfuerzos y usa todos los medios que están a disposición. La tecnología ha dado tantas plataformas, tanto como para el bien como para el mal. Pero el hecho de que Dios diga, mira, no, es este árbol, restringe enormemente también las opciones de Satanás. Adán y Eva podían pasar todo el tiempo que quisieran disfrutando de tantas otras cosas que habían en el jardín, pero quedaba restringido para el enemigo solo poder engañarlos ahí. A veces no hemos pensado en eso. Y bueno, Satanás tuvo que ingeniárselas y el relato bíblico nos dice que él buscó la forma más llamativa de llamar y cautivar la atención de... y tenemos que ser honestos, no es solo Eva la que fue cautivada por los encantos de esta serpiente, también eso llega a Adán. Pero no es solamente Dios colocando una posibilidad para que ellos elijan mal. El hecho de que de todos los árboles menos esto también restringía la acción del enemigo. Y creo que eso también no debemos pasarlo por alto. En estas leyes, digamos, o normas del conflicto, como se va a ver más adelante, Dios también le ha puesto límites muy claros a la acción del enemigo. Por lo tanto, nuestra decisión respecto al bien y al mal, si elegimos a Dios, su evangelio, las buenas nuevas, la salvación que Él nos ofrece, o por otro lado, elegimos el camino que lleva a la muerte, es porque también Dios está muy preocupado de que las alternativas, el camino por delante no sea ambiguo. O sea, podemos tomar una decisión en base a elementos que logramos entender, que logramos evidenciar en cosas muy concretas. No deja esa decisión, tal vez será por aquí, Señor, o será que por acá es que estoy tomando la buena decisión, Señor. No, es andar adivinando, Dios lo elimina. Y creo que lo del árbol también ilustra eso. Hay cosas muy concretas que me muestran si estoy en el camino de lo correcto. Hay cosas también muy concretas que me muestran que estoy en el camino de lo malo. Eso es para ayudarnos a tomar una decisión, no en base a supuestos, un tal vez. Dios está también ayudándonos en eso
y también en eso mismo está limitando las alternativas que Satanás tiene. Y ahí se muestra nuevamente este carácter de amor y de justicia de Dios, que Él sabe que en aras de su justicia, en aras de su amor, que debe ser voluntario, que debe ser recíproco, Él deja esa opción, pero Él deja también una advertencia clara de lo que va a suceder. O sea, no es que Dios te pone ahí la tentación y te dice, mira. No. Dios no nos tienta. Dios nos dice, no, mira, esto está porque hay que cumplir con la justicia, ¿no? Pero hay que dar el libre albedrío, porque tú tienes que decidir qué hacer. Pero yo te recomiendo que esto, no escoge pues la vida, dice, ¿no? Para que te vaya bien. Esa es la invitación de Dios toda la vida. O sea, Él nos muestra que hay un camino alternativo, pero nos dice que ese camino alternativo nos lleva a la muerte. Por lo tanto, ahí Dios es muy claro al decir, esta es la opción y esa es la confianza que nos da. Todas las promesas que Dios nos da son como resultado de poder tomar esas buenas decisiones. La lección nos cita, por ejemplo, Romanos 8:18, cuando dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, estamos en un mundo malo, aquí estamos sufriendo. Dice, mira, yo te estoy presentando una opción. O sea, así como se equivocaron Adán y Eva y llevaron a este mundo a la miseria, el pecado, el sufrimiento, ¿no? Que es lo que estamos hablando esta semana, de que la maldad, el dolor, el pecado entraron por el mal uso del libre albedrío. Así como ellos se equivocaron y nos llevaron a esta situación, Dios ahora nos abre también otra puerta y nos dice, mira, a pesar de que estás ahora en esta condición que no era la que yo quería, ahora yo te abro una puerta para que tú puedas volver al plan original. Entonces, esto que está acá no es lo que Dios nos ha prometido. No es lo que Dios quiere para nosotros, sino que Él nos ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Se cita también aquí Apocalipsis, cuando ya no va a haber ningún dolor, dice, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo esto habrá pasado. Entonces el Señor nos dice, mira, estás en una situación en la cual tienes que enfrentar dolor. Ese no es mi plan para ti. No es el deseo de Dios que suframos. Él nos abre una puerta y nos dice, es la oportunidad ahora de volver al plan original de Dios. Y ese es el plan de salvación. Es lo que Él nos ofrece. Lo que también se nos viene es el fin de este capítulo y nos queda tan solo un minuto, así que te dejo el tiempo. Querido amigo, querida amiga, Dios nunca quiso que sufrieras. No es el plan de Dios para tu vida. Él te creó para que pudieses tener una relación de amor, de confianza con Él. Y Él todavía hoy te está invitando a que puedas confiar en Él. Él tiene planes maravillosos para ti. Él quiere sacarte de tu situación de dolor, de tu situación de sufrimiento y te quiere invitar a que puedas tener una relación de amor con Él. ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón? Yo te invito a que lo hagas a través de esta oración. Querido Dios, Señor, una vez más nos damos cuenta a través de tu palabra que eres un Dios de amor, un Dios en el cual podemos confiar, que nos creaste, Señor, para poder estar contigo. Hoy estamos en un mundo de dolor y de sufrimiento. Hoy estamos viendo las consecuencias de apartarnos de ti. Pero, Señor, queremos regresar a ti, queremos regresar a los planes que tienes para nosotros y queremos pedirte, Señor, que podamos tomar la decisión, tanto los que estamos acá como aquellos que nos están escuchando, que podamos todos decidir, Señor, volver a ti, volver a tus planes. Señor, tú eres un Dios que nos invita, que no quieres forzar a nadie, nos das la libertad de hacerlo. Y por eso, Señor, hoy día, a través de la influencia de tu Santo Espíritu, libremente queremos decir que queremos ser parte de tu reino también. Actúa en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias por esa invitación, pastor, y estamos con el desafío y el anhelo de encontrarnos en un próximo capítulo junto a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia.